El doctor Daniel Sapsay es abogado constitucionalista, lo tengo en línea. ¿Qué tal, doctor Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por llamarme. No, al contrario, doctor. Ante todo, ¿qué significa tener fueros y cuándo se pusieron en funcionamiento? Bueno, los llamados fueros en realidad Ujú. son inmunidades, Mm. porque usted sabe que fueros están prohibidos por la Constitución en el artículo 16 que habla de la igualdad, Ajá. porque precisamente fuero significa un privilegio. En cambio, la inmunidad es algo que protege la función legislativa y no la persona del legislador. Ajá. Desgraciadamente la palabra fuero se divulgó porque en gran parte es utilizada de ese modo. Usted sabe, es como Lacan, ¿no? Las Ujú. palabras tienen todo un significado. Sí. Así que eso que se trocó tiene que ver con una realidad que realmente para mí es nefasta, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, está en la Constitución. La Constitución reconoce dos inmunidades, la de palabra, es decir, todo legislador no será molestado por los discursos o demás declaraciones que haga, tanto en las sesiones como fuera de ellas, en su calidad de legislador. Mm. Y la otra es la denominada inmunidad de arresto, es decir, que un legislador no puede ser objeto de arresto salvo que sea encontrado infraganti en la comisión de un delito. Ujú. O sea, que en ambos se ve claramente que lo que se protege es que el legislador pueda actuar libremente. Mm. En cuanto al segundo, el sentido del origen de este tipo de institutos tuvo que ver con la protección de los bloques minoritarios. ¿Por qué? Porque era común que los bloques mayoritarios o el bloque mayoritario, cuando necesitaba una cierta mayoría, se sacaba de encima a estos legisladores arrestándolos y después Ah. volvían al recinto. Sí, 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 sí. Entonces, estas inmunidades tienen ese sentido, Ujú. no un aguantadero para que un delincuente, el legislador, siga cometiendo delitos y se vea protegido porque se necesitan de mayorías muy agravadas para que se lo pueda Es que, sacar. doctor, si yo me paro ahora acá con usted en la esquina de Suipacha y Corrientes y agarramos a cualquier ciudadano, e incluso si me lo preguntaba a mí también, yo le digo, bueno, fuero significa, rápidamente y bien sencilla, que aquel que comete algún delito, etcétera, está amparado por el fuero, y entonces puede seguir y renueva su banca, etcétera. Inmunidad, usted lo dijo, esa es la palabra, inmunidad. Ahora, ¿usted cree que esto es posible, que poder renunciar hoy? ¿Legalmente es posible? Mire, posible es absolutamente posible y tiene que luego ser aceptado por la Cámara, Ajá. porque la Cámara necesita de la mayoría de miembros presentes Mm. para poder autorizarlo, igual que la renuncia de un legislador. Sí. Y le recuerdo uno de los pocos antecedentes que no se recuerdan mucho, que fue del senador Angelós. Ujú. El senador Angelós tuvo un serio problema de la eventual comisión de un delito en su provincia, cuando había dejado ya de ser gobernador, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Renunció a sus fueros, se retiró de la Cámara hasta tanto estuviese resuelto el problema de eventual comisión de delitos, que lo resolvió, fue sobreseído varios años después, y después volvió a la Cámara, la época en los senadores duraban 9 años. Ujú. Pero para mí es un antecedente, más allá que uno le guste o no Angelos, es un antecedente excelente, Sí, sí. porque es lo que deberían hacer todos Ajá. cuando precisamente están involucrados en la comisión de un delito. Ujú. Y no ampararse en algo que no tiene nada que ver con eso, sino en proteger la integridad de la composición de una Cámara. Ujú. Ahora, a ver, Nicolás Massot, por ejemplo, es quien dijo, Sí. vamos a discutir a ver si se puede quitar los fueros directamente por ley, primero discutirlo en el Congreso, a todos los miembros del Congreso. Bueno, yo lo veo difícil porque la Ajá, Constitución lo está precisamente ahí está. reconociendo. Lo que sí Mm. se puede es modificar la llamada ley de fuero, que vuelvo a repetir, de inmunidades, de manera de limitar lo máximo posible lo que la Constitución dice. Ahora, Mm. fíjese, la Constitución dice que la inmunidad de arresto exige desde la elección hasta el cese del legislador. Ujú. En Estados Unidos, que es el modelo de esta institución, viene de la Constitución americana, como tantas otras cosas, Ujú. se pone que es cuando recién se incorpora, no desde que lo eligen, Ujú. cuando se incorpora. Pero además se agrega que solamente cuando está en funciones,
Si es periodo de vacaciones o que ha pedido licencia, no tiene ahí inmunidad. Ujú. O sea que todo lo que estamos escuchando es verdad a media, es una buena intención a medias entonces. Habría que estudiarlo. Yo creo que no, porque surge expresamente de la Constitución. Ajá. No se Que no es puede posible, me estudiar. dice usted. Sobre todo de manera colectiva. Sí, si Mm. alguno, porque vi que Margarita Stolbizer y creo que también Sergio Massa Sí. estaban presentando la renuncia Firmaron en el Colegio Público de Abogados aquí en la ciudad. No solo ellos dos, sino todos los miembros del espacio. de un país. Sí. Bueno, eso es diferente, porque no es que se sacó con un proyecto que impone a todos. Acá hay voluntariamente la renuncia a los fueros, que es un poco lo que pasó con el pago de impuestos a las ganancias por parte de los Claro, jueces. claro, Yo sí. recuerdo que, por ejemplo, el doctor Bossert, que era ministro de la Corte Suprema, él renunció. Ujú, ujú. Y eso no pudieron sino aceptarlo. Mm. No le puso nada, simplemente él consideró que era injusto y renunció. Lo peor que puede Caso ocurrir aislado, ¿no? es Ojalá que que esto se utilice como marketing no, por político, supuesto. se engaña al pueblo cuando sabemos perfectamente bien qué es lo que se está reclamando, doctor. No, esto estoy de acuerdo, pero Ah, me parece que al mismo tiempo eso es una buena presión para los jueces que se pongan los pantalones largos ujú. y que no estén dando vueltas y finalmente caduquen los Sí, procesos, sí, sí. como vemos tan frecuentemente. Doctor, que tenga buen fin de semana, gracias. Igualmente, Serenilini, hasta luego. Gracias, es muy amable. Daniel Sabzai, abogado.